como cualquier institución, ¿verdad?, se va a disolver en primer lugar por la muerte. La muerte fundamentalmente se refería a la muerte natural, ¿verdad? En ese sentido no había un problema para quedar claramente establecido cuando una persona había fallecido, se disolvía el matrimonio. Pero también contemplaban entre los romanos qué pasaba, por ejemplo, cuando un hombre o una mujer salía y se iba y no se tenía más noticias y había pasado largo tiempo sin saber o sin tener noticias de esta persona y nadie podía dar alguna noticia. También se consideraba de que por una certeza jurídica y sobre todo por lo que era fundamentalmente las disposiciones de los bienes, se declaraba la muerte de esta persona. Algo así. ¿Por cuánto tiempo? Va a variar en el periodo, ¿ya? Los romanos siempre tenían plazos más o menos largos, no era una cosa así tan próxima. Y también otra forma de disolver el matrimonio es por la pérdida de la capacidad, ¿ya? Fundamentalmente lo que dice relación con el status libertatis, ¿verdad? Porque si el soldado caía, por ejemplo, en esclavitud o era rehén, ¿verdad?, lo tomaban prisionero, perdía el status libertatis, inmediatamente también se suponía, por el hecho de que había perdido este estatus, ¿verdad?, inmediatamente se podía, la mujer, en el momento en que él caía, la mujer quedaba o se asimilaba a la viuda, ¿ya? Respecto de la mujer, para poder contraer segundas nupcias, se va a establecer que estas segundas nupcias no se pueden contraer hasta que por lo menos no haya pasado 10 meses o un año desde la fecha de defunción del marido. ¿Por qué creen ustedes ese plazo? ¿Podría estar embarazada? No podía aparecer. O por un duelo también. No se tenían. Si lo habían declarado muerto, estaba dispuesto a morir. O como duelo. Y es igual que hoy en día. El efecto no se declara muerte presunta, el marido va a recuperar los bienes que hasta ese momento pueden haber dentro de lo que él había adquirido, pero todo lo que habían vendido sus herederos estaba bien vendido, no se podía anular, se podía dejar sin efecto sus contratos, ¿ya? Y la mujer, obviamente, tampoco la iba a recuperar, y la única forma de recuperarla era volviendo a contraer matrimonio con ella, ¿ya? Si es que ella lo quería. ¿Ya? Y la otra forma de poner término al matrimonio es mediante el divorcio. Y el divorcio va a existir porque está relacionado directamente con el consentimiento que debían dar las partes, los contrayentes. Este era un consentimiento que debía permanecer a lo largo del tiempo, el querer vivir el uno con el otro, ¿ya? Mientras existiera ese sentimiento, iba a existir el matrimonio. Eso es lo que nosotros denominamos afectio marital, ¿verdad? Para el romano bastaba con que uno no estuviera de acuerdo con permanecer junto al otro para que pudiera solicitar el divorcio, ¿ya? El divorcio, obviamente como todas las cosas entre los romanos,
el hecho de que uno de los contrayentes no quisiera seguir viviendo con el otro, procedía al divorcio, y para esto, para notificarle al otro cónyuge que no quería seguir viviendo con él, se debían cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, se le debía notificar al otro cónyuge, o sea, al cónyuge que no quiere permanecer, que no quiere seguir viviendo con el otro, debía hacerle notificar el hecho de que él ya no quería o que ella no quería seguir viviendo. Debía notificarlo mediante un liberto y en presencia de 7 testigos, para dejar claramente establecido, sin que hubiera alguna duda, ¿verdad?, de que él o ella no quería permanecer más en matrimonio. ¿Profe, tiene que ver algo con lo que es ahora el cese de convivencia o no? Nada que ver. No, porque resulta de que lo que en estos momentos nosotros tenemos como requisito es para ciertos matrimonios de ciertas fechas en adelante. Y ese cese del matrimonio es fundamentalmente con el objeto de acreditar con una fecha certera que no están juntos. ¿Ya? Acá no se requería no estar viviendo juntos, sino que yo podía estar viviendo juntos, pero ya me había cansado. ¿Ya? O él se había cansado, que también puede ser. ¿Ya? No quiero seguir permaneciendo haciendo cohabitación, entonces por lo tanto se notificaba. Daba lo mismo que lo hiciera. También existía el repudio. Prende un ratito. Yo tengo que reconocer, a lo mejor estoy muy acelerado. Un ratito. El repudio. El repudio es el acto por el cual un cónyuge pone en conocimiento al otro de que no quiere permanecer conviviendo con él de cualquier forma. No es necesario una formalidad, no es necesario en ese caso que exista, por ejemplo, testigos. No. ¿Ya? Porque imagínense ustedes que una mujer le dijera al romano que se sentía tremendamente ofendido. ¿Ya? Entonces bastaba con que le dijera que no quería, no va a seguir permaneciendo con él. Y era suficiente, se terminaba el matrimonio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa con los hijos? Eso vamos a verlo ahora. ¿Ya? No tengo esa. En la época de Justiniano, ya en el periodo de Justiniano, se van a establecer Justiniano, el emperador, va a arreglar, va a dar ciertas normas, ciertas pautas, con ciertos requisitos, el divorcio. ¿Ya? Por lo tanto, él va a decir que hay ciertos divorcios que son lícitos siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando hay un divorcio de mutuo acuerdo, siempre va a ser considerado lícito porque ambos están de acuerdo en no permanecer viviendo juntos. El problema se suscita cuando uno no quiere seguir conviviendo. En ese caso, Justiniano va a establecer que el divorcio
es lícito siempre y cuando concurran ciertas causales por las cuales uno de los cónyuges no quiere permanecer en convivencia. Estas causales, primero, una de ellas podría ser el hecho de que el cónyuge conjurara en contra del emperador. Conjurara. Le hiciera un conjuro al del emperador. ¿Ya? ¿Por qué esto era suficiente, causal suficiente para divorciarse? ¿Por qué creen ustedes? No, porque los romanos, al igual que muchos pueblos de la antigüedad, tenían establecido la tradición y no eran instrumentos. ¿Cómo era el emperador en Roma? ¿Cómo era considerada? Dios. Poco menos, ¿verdad? Entonces, obviamente ante eso era un tremendo sacrilegio atentar contra la vida del emperador, porque con el conjuro que se quiere hacer, ¿verdad? Obtener la muerte por algún medio sobrenatural, digamos, de brujería, hechizo, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y también porque si se me lograba matar al emperador, también podía matar al marido, entonces también corría un poquito. Entonces, el otro punto es que obviamente que ante esto tenía la facultad para solicitar el divorcio cuando uno de ellos conjuraba en contra del emperador. También otra causal era por el adulterio. Lícito. Estamos siempre viendo las causales de cuál podría ser un divorcio lícito cuando hay uno que quiere pedir. ¿Ya? El adulterio hasta el día de hoy nosotros lo tenemos como una causal, ¿verdad? El adulterio y malas costumbres, adulterio o malas costumbres. ¿Ya? El adulterio solo en la antigüedad y hasta unos años atrás siempre se ha penado a la mujer, nunca al hombre. ¿Ya? No sé por qué será, pero... Y también existía la posibilidad de que cuando el marido acusaba de adulterio a su mujer y no lograba probarlo o no era efectivo el hecho, la mujer podía pedir el adulterio, o sea, la mujer podía pedir el divorcio. ¿Ya? ¿Por qué? Para levantar falso testimonio. Una calumnia. Por una injuria. ¿Ya? Porque la había injuriado. ¿Ya? La mujer también podía solicitar el divorcio al marido siempre y cuando ella pudiera acreditar infidelidad reiterada por parte de él. O sea, no bastaba una vez, como en el caso de la mujer, tenía que ser reiterada. Más o menos, entre los romanos. Pero además, ¿ya? Esta reiteración de infidelidad siempre tenía que darse fuera de la casa. Fuera de la casa.
esas cuestiones? ¿Por qué creen ustedes esta salvedad? Con los esclavos. ¿Ah? Podría tener relaciones con los esclavos de su casa. Podía ser, o sea, podía tener una mujer con el beneplácito de la mujer. De hecho, habían en algunas ocasiones, hubieron algunas, se dio muchas veces esa situación, sobre todo cuando la mujer no podía tener hijos, ¿ya? Que le permitía, en ese caso, al marido tener una mujer adentro de su casa y una vez que naciera el hijo, criarlo como suyo. ¿Ya? También se dio esa situación. Por eso que en el caso de infidelidad por parte del marido reiterada, tiene que ser fuera de la casa y no dentro de la casa, porque si está dentro de la casa se supone que hay un consentimiento, una autorización. ¿Cómo lo demostrará la mujer esa acusación de engaño reiterado? ¿Cómo cree usted? Testigo. Con testigo. Era la única forma y aquí cuando existía el adulterio también era también como estaba constituido como delito, la forma de probarlo era pero imposible. ¿Qué efectos produce la disolución del matrimonio? ¿Cuáles son los efectos que va a producir? Primero, tenemos que ver el divorcio no lícito. Todas estas causales que vimos son del divorcio lícito, cuando uno de los cónyuges quiere solicitarlo, no es de común acuerdo o de mutuo consentimiento. Y el matrimonio no lícito, ¿cuál es este? Algo de los efectos, profesora. ¿Qué efecto? No, ¿Qué dijo efecto que de hace matrimonio los efectos anual? para Pero vamos a ver el divorcio no lícito. Ah, ¿Ya? La disolución no es Sí. El matrimonio ilícito. O sea, el divorcio ilícito. Oh, estamos ya bien. Divorcio ilícito. En este caso es la declaración de este divorcio va a acarrear ciertas penas a aquel que lo haya solicitado. También podía ser, dependiendo, si era la mujer, por ejemplo, podía pedirle un retiro forzado a un convento. ¿Ya? ¿Cuándo se produce, o en qué caso se produce un divorcio ilícito o no lícito? Dentro de las causales que nosotros vimos. Por ejemplo, cuando se acusa falsamente a la mujer de adulterio. Cuando se acusa al marido de infidelidades reiteradas fuera de la casa por parte de la mujer y se concede, ¿no? También en este caso es un divorcio ilícito. Y por eso es que se sanciona. Porque muchas veces en el momento se puede dar la figura, pero después con el tiempo se acredita que no era así. ¿Ya? Que no era así. Y en ese caso se sanciona con pena.
porque no era como hoy en día nosotros tenemos, que si se disolvió el matrimonio, ¿verdad? Y no se limpió, no se dijo nada, no se le pasa nada. No, acá no. Si se lograba después con el tiempo acreditar que se había buscado o se habían declarado con falso testimonio a los testigos, etcétera, se va a sancionar. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los efectos que se producen? En el caso del matrimonio, o sea, del divorcio ilícito. ¿Ilícito? Ilícito. Respecto de la dote, y en el caso de que en el divorcio ilícito hubiera incurrido la mujer, pierde la dote. Y esta pérdida de la dote, es decir, no va a poder reclamar los bienes que fueron entregados en dote o que se prometieron entregar, el marido los retiene a título de indemnización de perjuicios. Una de las cosas que ustedes siempre tienen que tener bien claro es que el romano siempre en el derecho romano se va a tratar de evitar el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay una razón por la cual el marido retenga esos bienes, se va a considerar que es un enriquecimiento sin causa, motivo por el cual puede ser demandado el marido. ¿Se fijan? Entonces, por eso siempre está muy... Todas las instituciones en el derecho romano están muy relacionadas porque ese es el punto final, el enriquecimiento sin causa. Respecto en el cambio, en el matrimonio lícito o en el matrimonio de mutuo consentimiento, la dote... En el divorcio de mutuo consentimiento o lícito, la dote se debe restituir siempre a la mujer. Sobre todo si en el momento de constituirla se pactó en esos términos. Los hijos va a depender. El hijo varón, por lo general, va a quedar bajo la potestad del padre. La hija mujer va a quedar bajo la potestad del padre, pero la crianza la deriva a la mujer. No así la del varón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era su descendiente. No, la niñita también. La niña también era su hija. Lo podía crear como militar. Porque lo podía criar como militar. Exacto. Por la enseñanza que debía darle al hombre, al varón. ¿Ya? Acuérdense ustedes que se supone que los humanos eran muy viriles, entonces tenía que criarla muy... Se supone. Me suena. Yo ahí no digo nada, yo digo, se supone. ¿Ya?
Respecto, vimos los bienes. En el caso del divorcio, la mujer sí, tiene una opción en el caso del matrimonio con manos. La mujer puede ser sui iure. ¿Cómo, profesor? En el caso del divorcio de la mujer con manos, ¿ya? Se divorcia, puede ella optar a hacer una sui iuris. Si no, vuelve al lado del padre originario, de la familia originaria, y queda de nuevo bajo la potestad del padre. ¿Se fijan? ¿Eso es una opción de ella? Es una opción de ella. Y la opción siempre la iba a tomar si era capaz de subsistir por sí misma. ¿Ya? Entonces, porque había mujeres que podían subsistir, que querían su libertad, que se iban a dar una oportunidad y otras no. Y esto obviamente, sobre todo, va a ir evolucionando muchísimo y va a ir ampliándose las mujeres sui iure a medida de que hay todo un conocimiento de que en otros pueblos que estaban siendo conquistados por los romanos no existía la subordinación en la forma en que estaba establecida por los romanos. ¿Ya? ¿La dote se le devolvía a ella o se le devolvía al pater que la otorgó en su momento? Al padre o al que la habría otorgado. Podría decir una madre, el tío, ¿verdad? El que la otorga. Y ese muchas veces, cuando hay algunos antecedentes, que por ejemplo en el caso, cuando la mujer opta a ser sui iure, tenía un matrimonio con manos, y opta a ser sui iure, la dote que le había dado el padre se la entrega a ella. Se la devuelve a ella, para que se mantenga. Profesora, las mujeres que optaban por esta opción, según el pensamiento de la época, eran mal miradas. Entre los romanos, lo que pasa es que al romano no le gustaba una mujer que pensara. O sea, hablando seriamente, ¿ah? No, de verdad. O sea, no se lo estoy diciendo bien en serio. No le gustaba la mujer que pensara, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso le implicaba a él un cuestionamiento de sus cosas, ¿ya? Porque cuando uno piensa, uno le dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No hagas esto. Entonces, eso no le gustaba. A él prefería tener a la mujer que hiciera la comida, que hiciera las cosas, ¿verdad? Que diera a los niños, pero no que pensara, ¿ya? Que se preocupara de ella, que se preocupara de comprar las telas, pero no más allá. No era como en Grecia, por ejemplo. Las mujeres griegas, ustedes saben que hay muchas mujeres griegas que eran muy independientes, que eran muy cultas, ¿ya? Ustedes tienen, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la mujer de Pericú? ¿Se acuerdan ustedes? Ella se dice, y hay bastantes antecedentes en virtud de los cuales se sostiene, que ella fue, ustedes saben que fue Pericles. Un griego. Aspasia, profesora. Aspasia. Aspasia, precisamente. ¿Ya? Ella se dice de que era una mujer muy culta, que inclusive todos los discursos y la forma de gobierno, los dos gobiernos que hizo Pericles, él siguió todos los consejos que su mujer le dio. ¿Ya? Y por eso hizo dos buenos gobiernos. Por eso dicen que pasando Sí, precisamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿sí? Porque resulta de que la mujer nunca debe
aparentar cosas delante de los demás. Entonces él siempre me decía, mira, tú tienes que decir esto, no acuérdate de esto. Se lo dice todo en la casa, no delante de ti. No era bien visto ridiculizar, por decir así, al hombre o dejarlo mal parado delante de sus padres. Entonces lo decía todo en la casa. Supongamos que en la casa. Entonces eso, hubieron muchas mujeres así a lo largo de la historia y al romano no le gustaba eso, no se sentía cómodo con eso. Para la mujer romana debía ser de bajo perfil, lo que nosotros hoy llamamos de bajo perfil, bien bajo perfil, ¿ya? Entonces, porque él se sentía que un atentado, ¿ya? Voy a opacar. Bien, continuamos. Otra forma de unión que existía en Roma, que eran consideradas uniones lícitas, eran, por ejemplo, el concubinato. Y para que existiera un concubinato, se debía cumplir con ciertos requisitos. El concubinato era una unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? De inferior jerarquía que un matrimonio. Exacto, era una unión lícita, pero en definitiva no era un matrimonio, por lo tanto aquí no existía una dote, ¿ya? Era fundamentalmente dentro de lo que nosotros llamamos los requisitos establecidos igual para el matrimonio, porque igual tenían que tener una pubertad, ¿ya? También debían ser personas que no estuvieran ligadas por un vínculo de parentesco, por lo que nosotros ya vimos. Y entre los romanos solo se permitía una concubina, no más. Y se denominaba concubinato fundamentalmente porque era una unión que tenía una convivencia, en definitiva, de una relación de bastante tiempo, que permanecía a lo largo del tiempo. Los efectos que va a producir, obviamente, no produce efectos civiles. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la mujer, en el caso de que sea una plebeya o una liberta, nunca va a llegar, si se casa con un romano o está en concubinato con un romano, nunca va a ser considerada o se va a elevar al estatus del romano. Los hijos que son habidos durante esta unión son agnados de la madre. ¿Son? Agnados. Sí. Son de la familia, pertenecen a la familia de la madre. ¿Ya? Los hijos habidos en esta unión siempre van a ser sub iudice.
Siempre son sui juris, independiente si es hombre o mujer. Siempre son sui juris. Bueno, están bajo la potestad de nadie. Sui juris, sí. Profesora, ¿un romano podía estar casado y a la vez tener una concubina? Sí. En la época posclásica, y fundamentalmente el que va a regular esto va a ser Justiniano a estos hijos, ¿ya? Porque él va a establecer que en el caso de que esta unión, este hombre con esta mujer, quieran contraer el matrimonio, lo van a poder hacer, porque ya el matrimonio ya no era de la misma forma que lo habíamos visto, ¿verdad? El matrimonio iba a ser uno solo, y además a los hijos los iba a poder legitimar el padre. Porque acuérdense ustedes que madre siempre es cherta, padre siempre es cherta. Entonces el padre el que quiere legitimar a este hijo como suyo. ¿Dudas? Estamos hablando ahí del hijo que nació en concubinato. Del hijo que nació en concubinato, sí. Porque él Porque va a poder ser legitimado por el papá. En ese caso no para. pero dependiendo del periodo. Claro, la época postclásica. En la postclásica, sí. Pero tienen que casarse. Tienen que casarse. Sí. Tienen que casarse y en el acto del matrimonio, igual que hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos dentro de nuestra legislación, contemplan precisamente, y hay bastante gente que lo ha hecho así, desde que salió el divorcio, ustedes saben perfectamente que había muchas uniones de hecho, y de estas uniones de hecho nacían hijos, ¿ya? Y todos estos hijos eran hijos fuera del matrimonio. A raíz de que se lograban divorciar, al momento de contraer van a legitimar a estos hijos. Sí, es igual. Igual lo que tenemos hoy en día. Bien, el contubernio. El contubernio es una unión entre un esclavo y un liberto. Por lo tanto, no va a tener ningún efecto civil, ni es reconocido por el derecho civil. Es un simple hecho. Profesora, ¿y una mujer romana podía estar casada y tener un concubino? Al revés, no, solo el hombre. No obstante que cuando el marido no estaba, estaban los esclavos. Claro. ¿Por qué? No puede preguntar la prueba. ¿Qué pasó? Después hacer la agua negra y se Por lo tanto, el contubernio nunca va a ser reconocido hasta, ya creo que ya se los había mencionado anteriormente, hasta el año 302, hasta el año 202. Ya la acaba. ¿Se los mencioné o no? No. Sí, el 212, porque aquí el emperador
Caracalla, va a dictar la Constituto Antoniniana, en el cual va a conceder la Constitución. En la cual concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. ¿Vieron que lo había mencionado? Eso significa que pasan a ser romanos. ¿Ya? Y aquí hay un gran cambio, hay un gran efecto que se produce en el derecho. ¿Por qué? El derecho romano, ¿a quién se aplica? A la persona del ciudadano romano, ¿verdad? Y ahora cuando nosotros decimos que Caracalla concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, cambia este derecho, deja de ser un derecho personal que solamente se aplicaba al ciudadano romano y se aplica a un territorio. ¿Se fija? Cambia. Es como el derecho. Se aplica al territorio, a los habitantes que ocupan el territorio que fue ocupado por los romanos. Hay una transformación del derecho. ¿Ya? Eso incluía a los plebeyos. Sí. Sí, a todos. Todos los que eran libres. Todos los que eran libres. Los esclavos que están en ese momento no. Eso. Por eso el contubernio va a sufrir algunas modificaciones después de esta declaración. Va a depender en qué consista la unión, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Bien. Ahora nosotros vamos a pasar a ver otra materia. ¿Ya? Tenemos que empezar a ver, ya tenemos una idea de la institución, del matrimonio, de los esclavos. Tenemos que empezar a ver ahora todo el proceso de expansión de los romanos. ¿Ya? Y antes de ver este proceso de expansión, nosotros tenemos que ver y nos vamos a enfocar fundamentalmente en nuestras raíces, me refiero a raíces jurídicas, ¿verdad?, que es la península ibérica. Por lo tanto, vamos a ver, ¿ya?, desde un punto de vista histórico-jurídico, las instituciones más importantes de los pueblos más antiguos, antes de los pueblos prerromanos, romanos y después de los romanos, en la península ibérica. Pero solo desde una perspectiva jurídica, porque no tengo más tiempo, vamos a dar un barniz así, a pasar por algunas instituciones que tienen alguna relevancia, que son algo importante o aportaron en su oportunidad y sirven como antecedente para el derecho que hoy en día nosotros tenemos. ¿Ya? Así que para la próxima clase vamos a dejar los pueblos pre-romanos. ¿Ya? Porque es una materia nueva. Y después vamos a retomar con el derecho romano. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Quedamos hasta acá entonces, profesor?